Hola con todos, el día de hoy vamos a tratar un poco sobre el análisis de datos para una declaración aduanera. Gracias, Andrea, muchas gracias, ¿ya? Entonces, bueno, en primera instancia yo les había dicho a ustedes que por favor bajen su información de aquí de la página del capítulo 63 en lo referente a las importaciones de ese capítulo, ¿no es cierto? Entonces la data que les va a resultar en las declaraciones aduaneras va a ser la que presentamos de aquí a continuación y vamos a ir explicando qué significaría cada una de las columnas. ¿Listo? Ya. Por favor, cualquier pregunta en el momento en que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, a ver, les decía, la primera columna o campo, como les explicaba en la sesión anterior, es la razón social. La razón social tiene que ver con las empresas que participan en el sector. Por favor, la razón social son los importadores. Y en el caso que ustedes hagan un análisis de la competencia, por favor, ustedes tendrían que hacer el análisis de esta columna. O sea, todos los importadores se convierten en competencia de ustedes, ¿ya? Entonces, miren, en este sector, que es el sector de la posición arancelaria 6301100000, que ya vamos a explicar con mayor detalle qué significa, ¿no es cierto? Nosotros podemos encontrar a estas empresas y personas naturales compitiendo en el sector, por eso decimos que son la competencia, ¿sí? Los importadores se convierten entonces en competencia. Ustedes verán en su data y por favor, si de repente tienen algunas dudas, me dirán, oigan, ¿y por qué American Airlines, ¿no es cierto?, importa mantas? Pero es que es muy lógico, ¿no es verdad? O sea, ellos necesitan de las mantas por el propio giro de negocio y vemos que manejan bastante el tema de las importaciones de mantas. Vemos, por ejemplo, que en el sector también aparece la corporación favorita, ¿sí? Vemos a esta empresa que se llama Dermalia, ¿ya? Y así, por favor, ustedes tendrán una serie de gente que se dedica a las importaciones. Por ahí tenemos también a Bebelandia, Almacenes de Prati y todo ese sector. A ver, Andrea, conversemos. ¿Tú habrías pensado que en el sector de importación de mantas existirían estas empresas, competirían estas empresas y algo otras de las que tú también encuentres? A ver, conversemos, Andrea, por favor. A ver, no tenía mucho conocimiento sobre todas las empresas, sí sobre unas que otras de manera textil que las fabrican y todo, pero no en sí de que haya como que más importaciones, o sea, empresas que hagan más importaciones como estas. Ya, ¿qué empresa te parece familiar y cuáles empresas te parecen a ti que de repente no las conocías? ¿Sí? Si le haces tú una lectura de tu base de datos. Ya, ok. America Airlines, pero no sabía que si era algo que importaba mantas. Ajá. Ya. La corporación favorita tampoco sabía de esa. Ya. Creo que ya. De ahí sí, las demás no conozco por completo. No les conoces, ¿sí? A ver, Bebelandia te debe sonar familiar, ¿no es cierto? Almacenes de Prati te debe sonar muy familiar, ¿no es verdad? De Prati sí. Bebelandia creo que he escuchado, pero no tengo idea. Bebelandia, sí, lo que pasa es que tú todavía no estás en estado de gestación y entonces algún rato te va a ser muy familiar, Andrea, ¿ya? ¿Sí? Esperemos que no. Esperemos que no, esperemos que sí, no sé, pero algún rato, ya, eso sí. Pero claro, Bebelandia, mira, las mantitas para los bebés y eso, debe haber mucho de importaciones de ese tema, ¿ya? Y mire, de repente también es ir identificando empresas que nosotros no conocíamos, ¿no es cierto? Mira, Infa Textiles. O sea, yo en este momento de ustedes, ¿saben qué haría si me quisiera poner a trabajar en el negocio de las mantas? Empezaría a conocer a los importadores en primer lugar. ¿Y por qué a los importadores? Oigan, ustedes tienen que saber si un negocio puede ser rentable o no, ¿no es verdad? Y antes de hacer una importación, porque eso significa mucho dinero, eso significa contactos con proveedores internacionales, eso significa
manejo logístico, una inversión un poquito grande y tanta cosa, ¿no es cierto? Antes de que ustedes hagan ese esfuerzo, yo creo que primero, y lo más lógico, es ponerse en contacto con un importador, ¿no es verdad? Ver sus características de compra, a ver si es que de repente ellos hacen una distribución, puede ser una distribución al menudeo o cierta cantidad de producto, comprarles y ver qué tal me va en la venta, ¿sí? Sí, Andrea, ¿qué te parece esa recomendación que te doy? Sí, que me parece una idea muy buena. Creo que es una manera un poco más fácil de entrar al mercado y de adquirir más que nada los productos y todo. Sí, es que es lo lógico, ¿no es cierto? Entonces, mira, si tú ya conoces importadores, vamos a suponer que tú quieres cosméticos, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, cogemos nosotros y tenemos ahí el tema, ¿no es verdad? Y de repente ya conozco el importador y me pongo a vender en mi barrio. O sea, no pasa nada. Y tengo un buen margen de ganancia, ¿no es verdad? Pero le voy testeando al mercado. Esa es la idea. Por favor, entonces ustedes pueden hacer eso precisamente con esta primera columna de la base de datos. E inclusive, miren, muchos de ellos tendrán una página web. De repente ya empiezo a buscar algún contacto comercial y de repente empiezo a entender si es que, ¿no es cierto? Si es que yo soy apto para un determinado negocio, ¿no es cierto? Que quisiera empezar a manejar. ¿Listo? Estamos claros. Estos son importadores, son las empresas que se dedican a realizar ese trabajo en ese sector y se convierten en mi competencia. ¿Ya? Luego, a ver, vamos por acá. Aquí tenemos una columna potencial 1 que está vacía. Por favor, me van borrando la columna. ¿Sí? No sé por qué no sale esa potencial 1. ¿Ya? Estamos depurando data, por favor. Vamos por acá, nombre comercial. Oigan, nombre comercial es lo mismo que razón social en muchos de los casos. ¿Sí? Pero de repente, miren, aquí ya veo que me falta un dato en esta celda. Pero el de acá está completo, ¿es verdad? Permítanme bajarle. Miren, nos está faltando datos. Pero el primero estaba completo. Entonces, por favor, mejor le dejamos la primera. Ese nombre comercial le quitamos. Ya sabemos que es lo mismo que la razón social. ¿Ya? Lo eliminamos. Listo. Aquí tenemos el RUC. A ver, este ejercicio del RUC es a veces muy interesante, ¿ya? Porque, miren qué sucede. Ustedes cuando entran cuando compran un sistema, lastimosamente o necesariamente uno tiene que comprar un sistema de estos, ¿sí? Ya sea en Penta o en Veritrade o en Cobus, en lo que ustedes quieran. A ustedes les dan las opciones de que puedan buscar la información o por posición arancelaria o de repente por RUC, ¿sí? Entonces es muy importante, ustedes quieren hacer el seguimiento de todo lo que hace la corporación favorita o de todo lo que hace Dermalia, ¿sí? Ingresan el RUC en el sistema, ¿es verdad? Y ya no solamente les va a salir las mantas, les va a salir aquellos otros productos que constituyen su portafolio. ¿Ya? Para eso nos va a servir a nosotros el dato del RUC. ¿Listo? Desde la perspectiva del comercio internacional cuando hagamos análisis de competencia. ¿Ya? Luego, vamos por acá. Nuevamente, tenemos el tema del consignatario. Y también parece que es lo mismo, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí, es lo mismo. Entonces, por favor, al consignatario también le quitamos. A veces las bases de datos nos llegan así recargadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en aduana te piden, ¿no? Razón social y consignatario luego. Resulta que es lo mismo. Igual está lleno el campo. ¿Ya? Le quitamos el consignatario. Ya. Listo. A ver, Andrea. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, en este entorno de las posiciones arancelarias, ¿sí? ¿Cuáles son los entornos que tú puedes identificar, ¿no? Desde esa clasificación que se les daba al inicio? Verán que al inicio yo les decía a ustedes, existe un sistema armonizado que es a nivel de 6 dígitos, ¿no es cierto? Existe un código andino, una nomenclatura andina, y existe Ariane. ¿Hasta dónde tú puedes encontrar aquí en tu base de datos? ¿Qué nomás encuentras? Ya, están los 6 dígitos, está la andina y creo que hasta la Ariane.
Si hay algún Arián. Dame viendo si es que hay algún Arián. Pongámosle un filtro también por aquí para verle ya. Consolidado. Veamos. ¿Habrá algún Arián? Que sería hasta el último, ¿no? Miren. No hay algún Arián. Mira. No hay, ¿no es cierto? O sea, si hubiera algún Arián debería estar yendo los últimos 2 dígitos. ¿Es verdad? ¿Ya? Entonces tenemos hasta Nandina. Hasta ahí tenemos. ¿Ya? Es decir, tenemos el sistema armonizado que es mundial y Nandina. Eso es lo que tenemos, ¿ya? Es decir, de repente le vamos a entender que la 6301-2010 tiene bastante movimiento comercial a nivel de la comunidad andina, ¿no es verdad? Y por eso decidieron hacer una clasificación específica para ese producto. ¿Estamos claros? Ya. Vamos un poquito más. Acá tenemos la descripción de la posición arancelaria. Y dice mantas eléctricas. Por favor, ¿quién está por ahí? Stephanie, ayúdame. ¿Sí? Stephanie, dame buscando en el Google qué son las mantas eléctricas. Por favor, dame buscando así rapidito, Stephanie, ¿ya? Mantas eléctricas, ¿sí? Vamos por acá también. Déjenme ver qué más hay. Salen como las que son tipo, que tienen como calentadores. Ya. O sea, pasan para que se calienten las mantas, algo así. Ah, chévere. Son como térmicas, ¿es verdad? ¿Sí? Sí, eso es. Ya. A ver, hay mantas de polietileno. ¿Sí le conoces al polietileno, Andrea? Andrea, por ahí. Creo que sí, no estoy segura. Pero tú, a ver, ¿tú sabías que podrías importar mantas de polietileno? De repente no sabías. ¿Tú sabías que podrías importar mantas de lino? Mira todo lo que hay. Mantas de pita, mantas de lana. Ya, tenemos una gran cantidad de materiales. Por favor, miren, mantas de punto, mantas de yute, ¿no es cierto? Donde dice las demás es aquello que ya hay algún tipo de material extra que no amerita ser clasificado porque es muy extraño, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero aquí nosotros tenemos algunas ideas de la descripción de esa posición. Entonces no es tan simple el negocio, pues, ¿sí? Porque yo de repente tengo que darme cuenta que si me voy a poner ese negocio, ¿sí? Vamos a tener que tener algunas variedades. O, de repente, especializarme en algún tipo de manta, que tampoco es malo, ¿no es cierto? De repente ustedes cogen y dicen, no, ven, lo que pasa es que yo quisiera importar medias para diabéticos. Ya, es específico el tema medias para diabéticos, ¿ya? Entonces, ahí, por favor, amerita mucho que nosotros podamos tener una muy buena descripción de la posición. ¿Listo? A ver, Stephanie, ayúdame. ¿Qué significaría este tema de la retención? 25%. Después de lo que ya estudiamos. Es como un porcentaje que se retiene del valor. Ya, pero de los tributos, ¿cuál es ese porcentaje? No recuerdo, profe. Stephanie, no estás estudiando. Me voy a desilusionar mucho. ¿Ah? No, profe, sí estoy estudiando, pero eso no me acuerdo. A ver, ¿quién se acuerda, por favor? Ahí, por ahí. Jonathan, ¿te acuerdas? ¿No? Jonathan, por ahí, ¿te acuerdas? ¿No es de las valores más al Fodinfa? Es de las valoren, así directamente. Es de las valoren, ¿sí? A ver, ¿quién habló? Yo no estoy viendo el Meet. Yo, María Gabriela. Yo, María Gabriela. Gracias, María Gabriela, ¿sí? María Gabriela, es el ad valorem. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos que la política comercial nos dice que nos impone una tarifa fija, ¿no es verdad? Por pago de ad valorem, que el ad valorem es un tributo, ¿no es verdad? Entonces, el 25% del ad valorem. Irán viendo, porque algún rato nosotros tenemos que hacer alguna liquidación para pagar en aduanas cuando nacionalicemos, ¿listo? Para eso les va a servir estos temas. Entonces, resulta que ustedes dicen, tengo que pagar el 25%. Oigan, es bastante, ¿no? ¿Sí? María Gabriela, ¿tú crees que es bastante?
La verdad sí. ¿Sí? Y con lo que hace el Estado con eso, en realidad creo que no se refleja con lo que cobra con lo que hace. Claro, imagínate tú, que el coste de un producto te suban el 25%. O sea, mira, las ganancias en un determinado sector a veces es 3, 4, 5%. O sea, no es que ganas demasiado, pero acá se gana el 25% el Estado solamente por permitirte nacionalizar el producto, pues. O sea, es algo que no tiene nombre, en pocas palabras. No tiene nombre porque ese 25% se le carga al consumidor final, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen las empresas. Pero bueno, sí, estas retenciones, muchachos, son el ad valorem. Estamos bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, estamos hasta la columna E. Vamos con la columna F. Déjenme ver. Allá. Descripción del despacho. Por favor, aquí seguramente ustedes van a encontrar una descripción un tanto más detallada. A eso se refiere por acá. Pero lo que les decía también el día de ayer, ¿no? O sea, si le dijeran al importador que dé haciendo la descripción y la declaración aduanera, estuviera mejor hecho. Porque mira lo que nos dice aquí, mantas. Entonces no entiendo qué tipo de manta, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, en algún rato tendríamos nosotros que tratar de buscar otra estrategia para anotarle. Por ejemplo, aquí en esto de mantas. Yo sé que trae American Airlines, es un tipo de manta, o sea, no hay que darle vueltas, ¿no es cierto? La mantita que le ponen a uno en el avión para que se tape, punto. No hay que darle mucha vuelta, ¿sí? De repente, en otro tipo de productos está más bien desarrollado este tema de la descripción del despacho, ¿ya? Bueno, luego venimos para acá y encontramos en cambio el tema de marcas, ¿sí? Miren, marcas. Yo aquí les recomendaría, por favor, que en el tema de marcas, donde está vacío, por favor, le vamos llenando solamente por el tema de que en algún rato ya vamos a hacer procesamiento de información. Entonces yo necesito que cada uno de ustedes tengan, esto de acá, es verdad, tengan toda su base de datos sin espacios y con un solo criterio. Por ejemplo, miren, aquí dice NA, ¿no? Que significa no aplica, entiendo yo, ¿no es verdad? Entonces, si le ponía sin marca, a todos esos que no tienen marca, le pongo sin marca. Entonces, no le pongo NA, para que cuando hagamos la tabulación, ¿no? La tabulación nos salga coherente bajo los parámetros que queremos darle. ¿Listo? Entonces, por favor, les pido a todos ustedes que en su base de datos me le vayan dejando sin espacios blancos y le van llenando lo que amerita, ¿listo? Sin marca y tanta cosa, ¿ya? Listo. Acá, el modelo, vamos lo mismo, por favor, pueden ponerle no aplica, a pesar de que miren, aquí, en este modelo nosotros ya de repente, si nos entramos a este sector, ya vamos a entender cuál es el tipo de manta o frazada que es objeto de nuestro análisis, ¿ya? Luego nos vamos al tema del refrendo. ¿Ustedes ya han oído hablar del refrendo, muchachos, en todo lo que les han dado en su carrera? Andrea. No, Inge. Andrea. No. ¿Puedes poner Andrea en tu Google? Puedes poner número de refrendo y nos puedes decir qué significa. ¿Sí? Ok. ¿Sí? ¿Te salió algo? Ya, se está cargando. Se está cargando. No. ¿No te sale? ¿No? No me sale algo como que en específico. No te sale nada. Bueno. A ver, les explico. Toda carga, ¿no? En cualquier tipo de operación comercial genera un identificador, ¿sí? Ese identificador lo que dice, miren, en esta operación comercial tiene tal número,
Es más o menos como un número de cédula de identidad, pero para la operación comercial, ¿ya? A ver, noten ustedes, por ejemplo, tienen aquí en los primeros dos datos, tienen el mismo número de referendo, ¿no es cierto? ¿Sí le ven? Tienen el 02, 82, 018, 10, 00, 64, 47, 64. Es el mismo. Entonces nosotros hubiésemos dicho, no, espérense, lo que pasa es que son dos operaciones comerciales. Y yo les digo, no, parece que no son dos operaciones comerciales, porque están en diferentes celdas, ¿no es cierto? Es una misma operación, ¿no? Pero el producto debe cambiar de alguna manera. ¿Cómo cambia el producto? Veámoslo aquí, miren. El modelo es diferente, ¿no? A pesar de pertenecer a una misma operación comercial, de esta, aquí dice FB Área Andina, ¿no es verdad? ¿Sí? Traen mantas eléctricas y son mantas con cobertura térmica y son de la marca Jacuzzi, ¿no es cierto? Sin embargo, el modelo es diferente. Mírenlo ustedes aquí, ¿ya? El modelo. Entonces, modelo 030 dice ahí y la otra es modelo 022. Y resulta que, claro, tienen un mismo número de refrendo porque le trajeron en el mismo contenedor, en la misma operación comercial, ¿ya? Pero, claro, trajeron tres mantas, entiendo yo, o no sé, 3 paquetes, ya veremos, o 3 kilos será, ya vamos a ver luego más allá, ¿no es cierto? Y del otro trajeron 9, ¿ya? Entonces, por eso, ustedes tienen un mismo número de refrendo. Por favor, cuando ustedes utilicen Ecuapaz, si quieren conseguir facturas comerciales de la competencia, ustedes en Ecuapaz ingresan el número de refrendo y tienen las facturas comerciales de la competencia, ¿ya? Y ustedes me preguntarán, ¿y para qué quiero yo las facturas comerciales? ¿No es cierto? El gran tema es este. Si ustedes saben lo que hace su competencia, saben cómo quebrarle a su competencia, a pesar de que, miren, yo honestamente estoy en contra de muchos de las estrategias comerciales que utilizan las empresas. Pero en la cruel realidad de las empresas es así. Tengo que analizar mi competencia y ver cómo capto más mercado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la forma de hacer este análisis es bajando las facturas comerciales que devienen del número de refrendo. ¿Listo? Ya. ¿Qué más? Luego tenemos aquí una declaración aduanera única. Ya, no nos olvidemos que estamos haciendo una declaración aduanera de importación, por eso una DAI estamos haciendo, no una DAU, por eso está en blanco esto. Entonces a esto, por favor, le vamos a eliminar. ¿Listo? Luego, por favor, ponemos por acá los diferentes tipos de fechas. Fecha de despacho. Inge, disculpe, ¿sí podría volver a explicar por qué eliminamos lo de DAO? Porque no tenías datos. Pero esa es una declaración aduanera única. Es otro tipo de declaración. Nosotros en este momento estamos bajando la información de la declaración aduanera de importación. Por eso no tienes el dato ahí, ¿ya? ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de declaraciones aduaneras. Tú tienes una DAE también, es una declaración aduanera de exportaciones, ¿sí? Tienes declaraciones aduaneras simplificadas en muchos de los casos, cuando quieres tú, por ejemplo, sacar cierta mercancía de una manera rápida, o cuando quieres hacer una declaración porque vienes bajo el régimen de courier. Es decir, hay diferentes tipos de declaraciones, ¿listo? Pero aquí nos ha generado una DAU, pero no tenemos ese dato de la DAU, ¿ya? Por eso lo eliminamos, ¿ya? A ver, entonces, luego tenemos nosotros aquí la fecha de despacho. Veamos con esta data del 2018 de esta data. Ya, 10/09/2018, ¿ya? Aparentemente nosotros deberíamos ir entendiendo esto de las fechas dependiendo desde... A ver, no sé si está al revés, déjenme ver. Dependiendo desde cuándo salió, ¿no es verdad? Vamos a ver esto. A ver, tenemos acá diferentes instancias, ¿no es cierto? A ver, tenemos nosotros primero, a ver, una fecha de embarque, ¿no? Que es el 9/08, 9 de agosto, ¿no? 9 de agosto se embarcó la mercadería. El 29 de agosto llegó,
Verán que se demoró 20 días ahí en venir. ¿No es verdad? Entonces ustedes deberían correr rapidito a ver desde dónde. A ver, se demora 20 días en llegar. Vamos a ver por acá, vámonos un ratito por acá, ¿ya? Y resulta que viene de Brasil, ¿sí? Y veamos si por aquí está el puerto de embarque. ¿Ya? Viene de Santos, chévere. Ya sé que se demora 20 días desde ese puerto en llegar acá, ¿ya? Y ustedes también, por favor, vayan haciendo el ejercicio, porque desde los diferentes puertos habrá diferentes temas de fechas, ¿es verdad? Miren aquí, hay uno que viene, déjenme ver, del aeropuerto de Chicago, dice, ¿no? No sé si, no, espérate, no. Esto de acá viene de China, pero viene de Estados Unidos, sí, viene desde Chicago, ¿es verdad? Vamos por acá, y ustedes pueden ver cuánto se demora. 04, fecha de embarque, 0209, 0209, ¿no? Fecha de llegada, fecha de embarque, esto debe ser aéreo, ¿ya? Pero ustedes tienen que ir cotejando, por favor, las fechas de embarque con las fechas de llegada para que ya se vayan haciendo una idea de cuánto se demora en tránsito la mercancía desde diferentes puertos. Eso es muy importante que ustedes hagan, ¿sí? Porque de repente ustedes se van a una determinada empresa a trabajar en el área de importaciones y les dicen, sí, voy a traer desde China, dame haciendo un bosquejo o una programación de cuándo me llega la mercancía, ¿no es cierto? Y con el seguimiento a la naviera. Ustedes pueden tranquilamente manejar ese tema. Ojalá podamos alcanzar a hacer algún análisis del tema de transporte. Pero bueno, entonces aquí, esta data, a ustedes, sobre todo la fecha de embarque y la fecha de llegada, les ayuda para que vayan viendo el tema de los tiempos por vía de transporte. Por favor, esa es la idea. En tanto que, por ejemplo, mira, esta fecha de despacho, esta fecha de liquidación, esta fecha de pago, esta fecha de salida de almacén, es eminentemente cuando ya vino, ¿no es cierto?, la mercancía, y nosotros estamos en el proceso de nacionalización. Para nada más no me sirve. Pero en cambio, esto que les digo acá, les sirve para que ustedes hagan un análisis de los tiempos que se demora entre puertos. Estamos claros, ¿no es cierto? Ya. Listo. Entonces, mire, yo de ustedes le quitaríamos esto porque no nos interesa mucho las fechas de liquidación, ¿no es cierto? Esta fecha de pago no nos interesa mucho, ¿sí? ¿Ya? Esa fecha de despacho tampoco me interesa mucho, ¿sí? Y venimos por acá. Esta fecha de salida de almacén tampoco me interesa mucho. Ojo, bajo mi perspectiva, análisis de datos, ¿ya? Sí, me quedé con la fecha de embarque y me quedé con la fecha de llegada, ¿ya? Luego, tenemos nosotros acá el régimen, ¿sí? A ver, entonces, en tema régimen, en este tipo de productos, déjenme ver qué nomás tenemos. Tenemos admisiones temporales, tenemos almacenes libres, tenemos destrucción de sobrantes, tenemos depósitos aduaneros, tenemos importación a consumo, tenemos reexportación de producto, tenemos regularización por pérdida, tenemos reimportación de mercancías, tenemos tráfico postal internacional. Por favor, yo entiendo, ustedes están viendo legislación aduanera, creo, ¿no es cierto? Andrea. O sea, recién vamos como que entrar un poco más a ver todo esto, porción. Sí, por favor. Ustedes tienen que coger a su profesor de legislación aduanera, ¿no? Que no les dé tanto bajo la perspectiva legal. No, todavía no tenemos esa materia, profe. Como legislación como tal no tenemos. A ver, pero ¿qué están viendo en este semestre? Es operaciones del comercio exterior. Operaciones. ¿Y qué están viendo en operaciones de comercio exterior? Ya deben estar. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar a ver el COPSI y el reglamento. Ya. Sí. El capítulo 4. A ustedes tienen que darles los regímenes aduaneros. Por favor, yo de ustedes me copio toda esta columna, ¿no es cierto?
y al profesor de operaciones que ustedes dicen, por favor, le caigo a preguntas, ¿no es cierto? Porque miren que aquí ustedes encuentran inclusive terminologías un tanto diferentes a la que les da el COPSI, ¿no? Miren ustedes, destrucción de sobrantes, ¿sí? Miren ustedes, por acá estaba viendo algunos. Ustedes tienen almacenes libres, importación de consumo, exportación de productos, regularización por pérdida, ¿no? Eso es eminentemente legal, ¿ya? Pero ¿qué significa un régimen aduanero? Un régimen aduanero significa, existen diferentes contextos de negociación, ¿ya? Y de necesidades de las empresas. Verán, diferentes contextos de necesidades de las empresas. Yo necesito comprar mantas y vender mantas, ¿es verdad? Si yo necesito hacer eso, y yo soy de Prati, yo lo mínimo que tengo que hacer es comprar, nacionalizar y vender. En el momento que nacionalizo, después de la compra, le pongo a un régimen aduanero. ¿Cuál es el régimen aduanero? Importación a consumo, ¿sí? Que no es lo mismo que cuando yo digo, no, lo que pasa es que yo le voy a poner en depósito comercial, por ejemplo, ¿sí? Pero el tema de depósito comercial sucede mucho, por ejemplo, en vehículos. Entonces, no es que traigo los vehículos, ese rato le nacionalizo y le pongo a la venta, no. Las personas que están en el sector automotriz hacen diferente. ¿Ya? Traen los vehículos y lo ponen en un depósito. Y una vez que venden el vehículo, ¿no es cierto? Una vez que le cogen y le dicen al cliente, sí, mira, ya el cliente ya les pagó, ¿no es cierto? La entrada o como quiera que hayan convenido. Recién ahí se ponen a nacionalizarle al vehículo. Pero estaba en un régimen de depósito comercial, ¿sí? Y lo mismo, todo esto es así. Tráfico postal internacional o courier, ya no es lo mismo que importación a consumo. ¿Por qué? Porque en este courier lo que nos admiten es hasta el contexto de manejar paquetes postales, ¿no es cierto? Y ustedes dicen por acá, y acá hay otro régimen, reexportación de productos maquilados. Sí, lo que pasa es que nosotros debimos haber importado materia prima en una zona declarada como, no sé, una zona de desarrollo, ¿no es cierto?, donde esté trabajando el tema de las maquilas. Importamos nosotros de alguna mercancía, ¿no es cierto?, o importamos nosotros materias primas, la elaboramos y la reexportamos, pero le trajimos con un régimen temporal para que no me cobren los impuestos por importación y después le reexportamos al producto. Por eso dice reexportación de productos maquilados, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos por acá, déjenme ver qué más hay por ahí. Importación a depósito aduanero comercial. Miren, si ha habido alguien que hizo con depósito aduanero, ¿no es verdad? Lo que les decía el caso anterior. Y aquí ustedes tienen como para que puedan entender cómo manejan la negociación. Por favor, esto es temas de negociación y de necesidad, ¿no? Y de necesidad de la empresa por algún determinado momento. Aquí tienen ustedes una regularización por pérdida o destrucción. En este tema, lo que nosotros tenemos es que se da algunos casos de que se importa ciertas mercaderías y no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa aduanera, ¿no? Entonces, si no cumplen, vamos a suponer que dicen, mira, lo que pasa es que para este producto nosotros necesitábamos sacar un INE y no presentan el INE y no presentan y no presentan el certificado de origen y no presentan cualquiera de los productos en determinado tiempo. Ustedes pueden decir, la autoridad aduanera les puede decir, ustedes saben qué, destruyen el producto, ¿sí? Pues está por destrucción, ¿es verdad? Es decir, que de repente por acá nosotros entendimos que pudo haber caído en algún problema esa mercancía importada que ordenaron destruirla. Entonces, miren, aquí ustedes van a encontrar esos temas que espero que por favor en el tema de operaciones de comercio exterior ustedes prácticamente vean muy bien el tema de regímenes aduaneros, ¿ya? Entonces aquí tienen ustedes el régimen. Luego nos vamos por el número de manifiesto. Lo manifestado es esto, pero no tenemos el número de manifiesto, tenemos acá al lado, me parece. Déjenme ver.
Sí, entonces por favor, la columna N le vamos a quitar, que no tenemos, y nos quedamos con el manifiesto, el número de manifiesto, ¿ya? El número de manifiesto es lo manifestado. ¿Qué significa esto de lo manifestado? En el momento en que ustedes cogen y hacen una declaración aduanera, ¿no? Manifiestan que traen tal tipo de mercancías, ¿sí? Y ese manifiesto es un documento en el cual ustedes dicen que precisamente están trayendo tal tipo de mercancías, ¿ya? Y les genera un código. En este caso a nosotros tampoco nos interesa porque no vamos a poder hacer nada con esto, es eminentemente tema aduanero, ¿ya? Por favor, le quitamos el manifiesto. El código de documento de transporte, pronto no nos interesa mucho, ¿no es cierto? Porque es el código que se va generando en las navieras o que se va generando en las empresas aéreas, ¿no? Es una codificación también, pero que solamente les dice a ustedes cuál es el código donde viene tal carga. Entonces, a nosotros desde los datos no nos interesa, ¿ya? Le quitamos esto. Déjenme ver qué más hay por aquí. ¿Cuál es el documento de transporte? También no nos interesa, ¿ya? Vamos por acá. Las aduanas, ya. Aduanas sí. Por favor, aquí tenemos nosotros diferentes tipologías, ¿no? En tema de declaraciones. A ver, aquí tenemos que declarar Guayaquil marítimo, Guayaquil aéreo. Son contextos diferentes en declaraciones, ¿no es cierto? Tenemos las diferentes aduanas: Cuenca, Esmeraldas, Huaquillas, Latacunga, Manta, Puerto Bolívar, Quito y Tulcán. Por ahí han ingresado las mantas, ¿ya? Por esas aduanas. ¿Listo? Luego tenemos por acá el tema del país de origen, ¿sí? Y el país de procedencia, ¿ya? A ver, por favor, solamente hacemos una diferenciación. Déjenme ver si por ahí hay algo. Sí, aquí hay un dato, ¿ya? A ver, país de origen. Me voy con el primer dato. Brasil. País de procedencia, Brasil. País de mercado, Brasil. No pasó nada, ¿ya? Lo mismo. País de origen, Malasia. País de procedencia, Estados Unidos. Por favor, existen triangulaciones comerciales a nivel mundial, sobre todo porque las empresas, bajo este concepto de capitalismo, asentaron sus diferentes operaciones en diferentes partes del mundo, sobre todo porque en algún momento entendieron que en los países orientales existe mano de obra barata, ¿ya? Entonces, claro, tranquilamente, acá puedo mandar a hacer las mantas en Malasia, pero soy una marca internacional, ¿no es cierto? Y resulta que luego, para su distribución, llegan las mantas a Estados Unidos. Puede ser que tenga yo ahí un distribuidor, y por cercanía inclusive, puede ser que desde ahí nosotros distribuyamos a los países de Latinoamérica, ¿ya? Ya depende de la estrategia comercial que imponga cada uno o cada una de las empresas, ¿ya? Entonces, puede ser que existan diferencias entre país de origen y país de procedencia, ¿ya? Ahora, me gustaría que nos quedemos con uno de estos, ¿ya? Nos vamos a quedar con el país de origen, que me parece que es una data más llena, ¿no es cierto? Sí, miren, las otras no está tan lleno todo, ¿no es cierto? Nos quedamos con el país de origen para que podamos hacer nuestro análisis, ¿listo? Le quitamos el país de procedencia y el país de embarque. Ya, ahí estamos, país de origen. Puerto de embarque. Por favor, aquí yo lo que les pido es que ustedes echen una leidita de los diferentes puertos, porque ya nos vamos a ir adentrando precisamente en ese contexto, ¿no es cierto? San Antonio, miren, entiendo que por ahí está Lima, ¿no es verdad? Ahí está el Callao, miren, por ahí está Barajas, ¿no es verdad? En Madrid. Por ahí tienen ustedes Miami, ¿no es cierto? Ahí están los diferentes puertos, por favor. Esto irá de la mano también con el tema del medio de transporte. Entonces ya sabremos si es un puerto de embarque, ¿no es verdad? O es un aeropuerto. ¿Listo? Entonces ustedes tienen por acá esa conjugación entre esos dos temas.
dónde fue embarcado la mercancía, miren en qué aduana, cuál es el país de origen. ¿Sí ven? O sea, todo tiene que ir cogiendo una especie de lógica, ¿ya? Acá nos ponen el dato en cambio del contenedor. Contenedores, dice, ¿no? Déjenme abrir esto un ratito. 000, chévere. A ver, esto le asoma como 1 o como 2 o como 3. En el momento, por favor, en que en una operación comercial, una empresa alquile todo un contenedor para traer solamente mantas, ¿ya? Entonces, sí, trajo un contenedor de mantas. Pero parece ser que en esta base de datos que nosotros tenemos acá, todo está como 0, que significa que compartieron espacio del contenedor con otros productos, ¿sí? Entonces, por eso ustedes tienen 0 contenedores. Solamente vino de repente paletizado nada más, ¿no es verdad? En una determinada parte del contenedor, y por eso no está puesto un dato de 1 o de lo que sea, ¿ya? Por eso ustedes tienen el dato 0 ahí. Entonces, tampoco nos va a servir este tema, solamente quería explicarles un poquito de por qué está el 0, ¿ya? Por aquí es el depósito. Por favor, un depósito es un lugar al cual llegan las mercancías ya por acá, en país de destino sería, ¿no es cierto? Estamos haciendo importaciones, nosotros somos el país de destino. Y aquí tienen ustedes algunos depósitos. No vamos a tabular esto, no vamos a manejar información sobre esto, sino que simplemente pueden conocer que ustedes tienen depósitos con Inarpi, ¿no es cierto? Que tienen aquí, miren, algunos depósitos, ¿no? Tienen, miren, aquí tienen Naportec, tienen Conte, y tienen algunos depósitos que pueden ser utilizados como una especie de bodega hasta el momento que ustedes empiecen a nacionalizar la mercancía. A ese dato no lo vamos a tabular, pero por favor, si ustedes quieren lo tienen ahí, si no lo eliminan, pero ya vayan leyendo también los diferentes depósitos que existen por acá, ¿ya? Listo. Ahora, aquí ustedes tienen el Free on Board, ¿sí? El FOB de la mercancía. Significa que en esta operación comercial, a ver, si le vamos manejando la secuencia, se pagó $235, ¿no es cierto? ¿En dónde? En origen. ¿Cuál era el origen? Se pagó los $235 allá, ¿puesto en dónde? Puesto en Brasil, ¿no es verdad? Es decir, acá dice en Santos, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando del puerto de embarque, el FOF, por allá, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué sucede? Que a esos $235 le sumaron $48 de valor del flete, ¿sí? Y se pagó 27 centavos por el seguro. Si ustedes suman el FOF más el flete más el seguro, tienen el valor CIF, el costo, seguro y flete, que equivale, ya puesto acá en lugar de destino, por favor no se olviden que estamos en importaciones, que mi costo equivale a los 284,12 centavos, ¿ya? Y que se convierte precisamente en aquello que decíamos que el CIF es mi base imponible. ¿Base imponible para qué? Para el pago de mis impuestos. En este producto, ¿se acuerdan que teníamos el 25%, me parece? Entonces, ustedes, los $284 por 0,25 y les sale el dato que tienen que pagar ¿de qué? De ad valorem. ¿Listo? Ya, esa es la lógica que nosotros le manejamos por acá. Pero claro, si ustedes quieren verle con una lógica comercial, ¿no? Acuérdense ustedes que por aquí me parece que teníamos, a ver, me dice que son $284, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilos han traído de mantas? Dice, son 18 kilos. $284, verán que son 18 kilos, ¿no es verdad? Y bueno, ahí sí, ¿cuántas mantas vendrán, no es cierto? Tenemos que ver, ojalá tengamos por aquí el dato, me parece que no está, ¿o sí? ¿No? No está por aquí. Pero, claro, miren, son 18 kilos de mantas, ¿no es cierto? A $284. Si ustedes le hacen un promedio, averiguamos un poquito el tema de cuáles las características del producto y tanta cosa, nosotros podemos sacar el valor unitario, ¿no es cierto? Que se podría
con el cual podríamos hacer un análisis de esta información. Ahora, ¿qué sucede? Tienen ustedes que hacer una diferenciación, y a veces tenemos un dato bueno, a veces no, entre lo que es un kilo neto y un kilo bruto, ¿sí? Por favor, ustedes en el tema de los kilos netos y brutos, por favor, tienen que quitarle, ¿no es cierto?, el tema del empaque. Seguramente aquí no nos pusieron el dato porque no amerita, pero por ejemplo cuando ustedes trabajan en tema de perecibles, ustedes tienen kilos netos, kilos brutos, cuántas manzanas, no saben qué, cuántas cajas, y las cajas también pesan, ¿sí? Entonces una cosa es lo neto y otra cosa es lo bruto. Lo neto es el peso específico y lo bruto con todos los añadidos que vengan de embalaje y empaque, ¿sí? Entonces aquí, en este caso, por favor, quitemos ese kilo bruto que no tenemos data. Ya. Luego, estas unidades, no sé qué tan bien declaradas estén. Déjenme ver. A ver, aquí por ejemplo, a ver, le cojo la tercera. Son 2.700 unidades, son 350 kilos y pagaron $20.304. Sí parece que está razonable. Dejémosle por favor el número de unidades también, ¿ya? Luego tenemos el tipo de unidades. Déjenme ver qué nos describen en el tipo de unidades. Número de unidades. No, nos dice que son unidades simplemente. O sea, aquí en la tipología de unidades, sí, nos están haciendo la declaración por manta en este caso, ¿ya? Por cada una de las mantas, ¿ya? Ya sabemos que están por ahí. Entonces, como acá ya teníamos en el X unidades, 1 unidad, 2.700 unidades, 460 unidades, entonces ya no nos interesa esta columna de acá, ¿ya? Le quitamos la Y, le quitamos este de aquí también, ¿listo? ¿Ya? El precio unitario que nos dieron calculando, le dejemos ahí el precio unitario, sería 235,77, dice 1 kilo, ¿no es cierto? 1 kilo de mantas, ya, lo entendemos. Aquí está los valores, que ya nos han dado también calculando, ¿no es cierto? Que es ese 25% que les decía. Aquí está la moneda. Veamos si todo está en dólares. Podemos quitarle esto. Listo. Por acá tenemos al embarcador. Por favor, aquí le ponen embarcador, pero este es el proveedor internacional, ¿ya? Tengan por favor mucho cuidado con esta columna de aquí. Estas son las empresas que venden el producto en el extranjero, ¿ya? Michael Lewis Corporation. Vamos por acá, ¿sí? Entonces sabemos nosotros que, miren, es una corporación que nos hizo su embarque, nos dice aquí, ¿no es cierto?, en Chicago, pero que está trayendo los productos desde China, ¿sí? Entonces, por favor, si ustedes algún rato quieren hacer un contacto para esto, aquí tienen el contacto comercial de los proveedores internacionales. Y por favor, nuevamente, aquí les voy a pedir que me hagan este ejercicio de que la declaración quede bien, ¿no? Michael Lewis, pero es el mismo. Entonces, por favor, que todo vaya igualito para que cuando hagamos nosotros nuestro ejercicio, ¿no nos vaya a salir como diferentes. Esa es la idea, ¿no? Que nos salga como iguales. Entonces, por favor, denme depurando también esa data, ¿ya? Embarcador. Luego, ¿qué más me dice por acá? Código de liberación, nos dice aquí. Déjenme ver el código de liberación. No hay. Entonces acuérdense ustedes que teníamos por ahí nuestros códigos de liberación en algún lado, ¿no es verdad? Pero en este caso no se está aplicando. Entonces le vamos a quitar el código de liberación, ¿ya? Este de aquí es el estado de la mercancía, por favor, a nivel Ecuador. Miren, no, en este sector, miren, nos dejan traer usados. Debe ser por esto de las aerolíneas, debe ser, ¿no? Pero aquí prácticamente está prohibido el traer productos usados. Pero bueno, miren, en este sector se nos da, ¿no? Hay especificidades que nos dicen que puede haber nuevos, remanufacturados y usados. Entonces, dejémosle aquí el estado de la mercadería, ¿ya? Luego tenemos la clase de mercadería. No sé si hay algún dato. No, aquí está vacío. Le vamos a eliminar este dato.
el país de destino, Ecuador, obviamente, estamos trayendo esa mercancía. Aquí, por favor, parece que se nos va a repetir todos esos datos que teníamos. Quisiera que le quiten la columna de la AD a la AM. ¿Sí? Vamos a quitar este dato. Ya teníamos esa información. ¿Ya? Por acá tenemos el agente afianzado. No le vamos a tabular, pero por favor déjenle ahí. Como les explicaba en el video, de repente nos va a servir a nosotros para conocer quiénes están en el giro del negocio. Y si algún rato queremos hacer la importación, decir a este señor ya realiza, le contactamos y no tenemos problemas. ¿Perdón? Lo escucho súper entrecortado. A ver, ¿en qué parte nos quedamos? ¿En el agente afianzado? ¿Sí? A ver, entonces aquí lo que les decía yo. Ustedes en el tema del agente afianzado es importante que ustedes identifiquen cuáles de ellos ya están trabajando en un determinado sector porque ya agarran experiencia. Entonces le vamos a dejar ahí en la columna del agente afianzado los nombres, no para tabular, sino solamente para tenerles pendiente en algún momento y de repente hacer simplemente un análisis cualitativo y no cuantitativo del dato. ¿Listo? Entonces déjenme por favor el tema del agente afianzado. ¿Ya? Las naves también les dejan. ¿Sí? Eso es simplemente conocer cuáles son las naves que se encargan de transporte internacional. Las compañías de transporte también, por favor, déjenles. De repente este dato a ustedes les va a servir para que por favor entren al internet. ¿No es cierto? En el internet, a ver, ¿qué es Hamburg? Entren. ¿Qué es United Parcel? Entren. ¿Qué es Atlas? Entren. Por favor, ustedes tienen que empezar a enterarse de lo que son las agencias de transporte. ¿Listo? Entonces yo les dejo ese dato ahí para que ustedes empiecen con esa curiosidad que siempre deben tener, ¿no? Y entender cómo tienen los sistemas las diferentes agencias de transporte, porque estas agencias tienen normalmente sistemas que a ustedes les van manejando precisamente todo el tema logístico durante el transporte internacional. ¿Ya? Entonces, ténganles pendientes, por favor, a las agencias de transporte. A ver, ¿qué más tenemos por acá? La empresa de transporte, déjenme ver por acá, que a veces la empresa es la agencia, podemos dejarle también ahí el dato. El aforador, por favor, el aforador es quien nos revisa la mercancía cuando a nosotros nos dicen que nos den revisando que lo que declaramos precisamente es lo que traemos y lo que está en el contenedor, ¿ya? Estos como son nombres, por favor, no nos interesa mucho, ¿ya? La fecha de aforo tampoco nos interesa mucho, ¿ya? El tipo de aforo, por acá, déjenle, por favor, y también averigüen qué es un aforo físico, intrusivo, qué es un aforo documental, qué es un aforo automático, ¿no es cierto? Eso también tienen que ver en la parte de operaciones. Yo lo único que puedo decirles en este tema es que a ustedes les sortean el tipo de aforo, es decir, el tipo de revisión que les hacen de la mercadería en los contenedores. Y a veces ustedes tendrán un aforo de repente físico en el cual tengan que abrir el contenedor y tengan que revisar lo que ustedes declararon para ver si no incumplimos con algún delito, por ejemplo. O de repente dicen, no, sabe que solamente voy a revisar sus documentos y caemos en el tema de aforo documental, o podemos hacer aforos inclusive con escáner, ¿no es cierto? Entonces, eso es solamente revisión, ¿ya? Pero tenemos aquí el dato déjenme ver, de la actividad principal del importador, ¿no es cierto? Que es lo que debe estar en el RUC del importador, ¿ya? No le vamos a tabular tampoco a eso. Tenemos la dirección del importador, ¿ya? Que nos puede servir para que nosotros simplemente le veamos de una manera cualitativa. Entonces, la actividad del importador creo que no nos interesa mucho. Ya sabemos que estamos en un determinado sector. Por favor, eliminémosle. La dirección del importador, dejémosle. Nos interesa a veces hacer un contacto comercial. Y la dirección del consignatario, que es la misma. Acuérdense que el importador y el consignatario era lo mismo. Entonces vamos a quitar eso. Listo. Entonces, hasta aquí, por favor, hemos hecho algo que normalmente le llaman el data mining, que es la minería de datos, ¿ya?
y el Data Warehouse, que es pulir un poquito los datos, ¿sí? Entonces, con estos datos pulidos, nosotros ya podemos o ya podríamos entrar a trabajar. Por favor, guarden su información para que desde la próxima clase ya empecemos a trabajar con estos datos. ¿Listo? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Esta información de dónde la podríamos conseguir para el producto que nosotros quisiéramos? Yo les dejé ahí algunos datos en el video. O sea, miren, hay por ejemplo el tema de Cobus o el tema de Penta. Ellos pueden manejar esa información. Nosotros en Yura teníamos la información, pero lamentablemente por estos problemas del coronavirus, la persona que estaba al frente está un poquito complicada con ese tipo de información. Pero sin embargo, déjenme preguntar a ver si es que de repente nos podrían ayudar por ahí. ¿Listo? Pero si ustedes quieren hacer una cotización en Cobus o en ese tipo de empresas, vean, puede servir. O sea, puede servir y de hecho puede ser que nos interese inclusive como estudiantes de comercio internacional siempre estar suscritos. Es un poquito cara la información, ¿no? Por ejemplo, hasta lo que yo recuerdo en Cobus, más o menos me estaban cotizando en $1,300, algo así era la data. Pero déjenme ver si de pronto las personas que en Yura se encargan de eso, tal vez tengan y yo les aviso. ¿Listo? ¿Sí? Gracias, profe. Me interesa hasta ahora que vayan viendo la metodología, ¿ya? Sí, por favor, conmigo es metodología. Eso es lo que me interesa que ustedes vayan asimilando. Y de hecho, yo entiendo que ustedes van a darse cuenta de que esta data es tremendamente diferente al tema estadístico, ¿sí? O sea, una cosa es el tema estadístico y otra cosa es el concepto de negocios. A pesar de que nosotros con esta data también vamos a hacer estadísticas para que ustedes manejen precisamente el tema de el tema de elaborar sus estudios de comercio internacional. Eso es lo que a mí me interesa, que hagan estudios de comercio internacional. Yo les voy a dar metodología, después ya nos pondremos de acuerdo para ver qué pasa si es que alguien quiere un dato en particular y a ver cómo conseguimos la data. ¿Listo? ¿Sí? En todo caso, bueno, ahí ya conversaremos y veremos cómo se puede conseguir esa información. A ver, ¿alguna pregunta por favor hasta acá? Preguntas. ¿No? A ver, entonces voy a proceder a detener la grabación y después hacemos alguna pregunta adicional. ¿Listo? Ya.